Santiago capítulo 1, y es eso. Entonces, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y una de las cosas que tienes que saber es que Dios sí quiere que sepas cuál es su voluntad. Dios sí quiere, o sea, tú quieres saber qué es lo que quiere Dios para mi vida, y las tres decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida la primera es si vas a seguir a Jesús o no en tu vida. Esa cambia todo lo demás en tu vida. La segunda es con quién me voy a casar, si eres soltero. A ver, levante la mano los solteros, o ya quien semilla, pero bien arriba. Ahora voltéense a ver unos a otros. No es cierto. Pero es eso, la primera decisión es si voy a seguir a Jesús. La segunda decisión es con quién me voy a casar. O si ya estás casado, ya estás casado. La voluntad de Dios para tu vida es que estés casado con esa persona hasta que la muerte los separe. Esa es la voluntad de Dios. Pero yo no me he casado por la iglesia cristiana, no importa. El matrimonio es algo que Dios instituyó. No es una construcción social. No lo inventó el registro civil y los jueces, ni el gobierno, lo inventó Dios. Entonces, si tú hoy estás casado por el registro civil, delante de Dios, tu matrimonio es un matrimonio y es de mucho honor, y es un pacto que tienes que conservar con Dios. Entonces, la primera decisión es si vas a seguir a Jesús. La segunda decisión muy importante es con quién me voy a casar. Y la tercera decisión muy importante en tu vida es qué voy a estudiar. Si tú estás aquí y eres estudiante y estás en secundaria o en prepa, es qué voy a estudiar y a qué me voy a dedicar. Ahora, déjame te doy una estadística. El 80% de las personas no trabaja en lo que estudió. Entonces sí importa, pero no importa tanto. Lo que importa es saber en qué profesión Dios te va a usar el día de mañana. Eso es lo importante. O sea, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por ejemplo, mi pastor que conociste, que vino ahora hace un par de semanas, él quería estudiar otra cosa, y cuando está formado en la fila para registrarse en su universidad, pone español. Y él dice, no sé por qué puse español. Él no quería estudiar español, pero pone español y él platica porque Dios ya sabía que me iba a mandar a México. Entonces es muy importante estas tres preguntas, pero hay miles de preguntas más. O sea, sobre mi vida, por ejemplo, la pregunta de cuántos hijos voy a tener, si eres casado, o cambiarte de ciudad. Ahora, una de las cosas que yo siempre digo, cuando alguien se quiere cambiar de ciudad, lo primero que tienes que ver es si hay una buena iglesia bíblica cristiana. Es muy importante, como que siempre están buscando, hay buenas escuelas para mis hijos, hay buen club de deporte, y yo digo, ya encontraste una iglesia bíblica, porque si no vas a tener que ir y plantar una ahí. O sea, si no, ¿qué vas a hacer? Ni modo que no te congregues en la ciudad donde vas. Pero entonces la voluntad de Dios sí la encontramos, y la encontramos en la Biblia. Pedro dice que todo lo que necesitas saber acerca de la vida, lo más importante acerca de la vida y la piedad que tiene que ver con Dios, nos ha sido dado en el conocimiento de Jesús. Y ese conocimiento está en la Biblia. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si de pronto como que en tu vida te ves, no sé qué hacer, estoy confundido, no sé qué decisiones tomar, una de las cosas que nosotros siempre aconsejamos es ve a la Biblia. Ahora, muchas veces la gente usa la Biblia como si fuera un oráculo. Entonces tú puedes estar, por tomar una decisión muy importante en tu vida, y dices, Señor, yo necesito que tú me muestres qué hacer, y haces esto y pones tu dedo ahí. Ahora, Dios es misericordioso y a veces sí puede ser que te dé la respuesta, pero Dios así no obra. Lo que tienes en este libro es una historia. Y tiene un comienzo, y tiene una trama, y tiene un final. Y tienes que conocer toda la historia, y a través de conocer la historia conoces a Dios, y a través de conocer a Dios empiezas a conocer cuál es su voluntad en tu vida. Y entonces hoy vamos a ver eso, o sea, cómo se ve la voluntad de Dios en mi vida. Y vamos a comenzar en Santiago capítulo 1. Y vamos a empezar en el versículo 22. Es más, pero creo que es importante ir al versículo 19. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Quieres un buen propósito del próximo año?
tienes que aprender a oír. Somos muy buenos hablando, somos muy malos escuchando. Un buen propósito, aprende a escuchar en tu matrimonio a tu esposa. Aprende a escuchar en tu familia a tus hijos. Aprende a escuchar en tu trabajo a las personas. Y hay un lenguaje que a veces no escuchamos, que es el no verbal. O sea, ¿qué me está diciendo esta persona sin decirme? Y entonces Santiago, que es medio hermano de Jesús, dice y nos da un consejo: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, no te enojes pronto. Si eres de mecha corta. Y un día yo tenía un amigo, dice, no, es que yo soy de mecha corta. Digo, pues haz tu mecha un poquito más larga. O sea, no, como si fuera una virtud ser de mecha corta. Y Santiago dice, ¿sabes qué? Tú sé tardo para airarte, porque la ira, el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando tú tomas la justicia en tus manos, estás dejando a Dios al lado y no estás dejando que Él obre. Entonces tienes que dejarlo, que él ve todo en tu vida, Él sabe todo lo que sucede. Cuando un coche se te mete, Él ve. Y entonces una de las cosas, así mejor en vez de tocarle el claxon y causar un accidente, mejor digo, Señor, velo. Ya, y sigues manejando. Pero puedes ir más allá y decir, Señor, ¿por qué no le bendices? Nunca sabes lo que las demás personas están viviendo en su vida. Y entonces, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Está hablando de la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Dice Talí, es que si no me enojo, ¿ahora qué voy a hacer? Y Santiago dice eso, ok, lento para hablar, pronto para escuchar, lento para enojarte, y lo que tienes que hacer es recibir la Biblia. O sea, abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Y una de las cosas que tienes que saber es que la voluntad de Dios está aquí en la Biblia. Y muchas veces, si tú batallas con la ira en tu vida, entonces lo que Santiago está diciendo es, quita la ira. Y siempre te da una alternativa para poner la Biblia. Siempre pon la palabra de Dios. Entonces, si tú batallas con la ira, ¿qué tienes que poner en tu vida? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que va a cambiar tu corazón y tu perspectiva y cómo ves a las demás personas. Y ahorita al final voy a hacer un reto, a ver quién quiere tomar para este año nuevo. ¿Y por qué tan importante recibir la palabra de Dios? Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedor. Eso es muy importante. Y no tan solamente oidores. Hay gente que viene a Semilla y es oidor, y escucha y no hacen nada con esa información. Y la Biblia no es información nada más para escuchar, es una información para transformar tu vida. Lo que escuchas y lo que entiendes. Alguna vez escuché a alguien decir, mira, no te preocupes por lo que no entiendes de tu Biblia, sino ocúpate de lo que sí entiendes y obedece. Y eso va a cambiar tu vida por completo. Y entonces, no solamente es ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque si solamente eres oidor, te engañas a ti mismo. Venir a la iglesia y escuchar y no obedecer es un engaño. Es un autoengaño. Tú mismo te estás engañando. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante, y entonces pone un ejemplo, es semejante al hombre o a la mujer, que considera en un espejo su rostro natural. ¿Alguna vez te has visto en el espejo tu rostro natural? Ahorita ya vienes bien producida, ¿verdad? Tú también no te hagas. Pero es eso, y no vamos a hablar de las mujeres, vamos a hablar de los hombres. Cuando nos despertamos y tuvimos una noche no tan buena, y te despiertas y te ves en el espejo, todo despeinado, tu gallo por acá, así, lagañas y la baba, ¿nunca te ha pasado? Así todo. Así te ves y, ¿qué dices? No puedo salir así.
O sea, ¿te imaginas ir a una junta así como amaneces? Y ese es el ejemplo que está poniendo la Biblia. O sea, son ejemplos muy de hoy. Y entonces, te ves en un espejo, tu rostro natural, versículo 24, pero él se considera a sí mismo. O sea, se ve cómo está y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Entonces, te das cuenta, la Biblia es un espejo. Te está mostrando cómo estás. Pero no para que te quedes así, sino para que puedas cambiar. Esa es la diferencia entre un oidor. Un oidor, la Biblia te dice, así estás, necesitas cambiar. Y un hacedor obedece y hace caso a la Biblia. Un oidor simplemente se da cuenta cómo está. Y tenía un amigo que me chocaba sentarme con él junto a la iglesia. Porque cada vez que mi pastor decía algo, así hacía toing. O sea, como así algo, así, él hacía, hoy, toing. O sea, como que me cayó el 20, ¿no? O cuando alguien dice, no, estuvieron durísimas las pedradas el domingo en la iglesia. Ok, pero ¿qué vas a hacer con eso? O sea, no digas toing, no digas que estuvieron durísimas. ¿Qué vas a hacer con esa información? Y entonces se considera a sí mismo y luego se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, fíjate, la ley de Jesús es la ley de la libertad. Y persevera en ella. Y ese es el reto de este año, o sea, que puedas perseverar en la palabra. No solamente ser oidor, sino hacedor de ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces hay una gran bendición en escuchar la palabra y decir, ok, ya entendí esto, lo voy a poner en práctica en mi vida. Entonces, la voluntad de Dios está en la Biblia. Por ejemplo, Colosenses 3:23 dice, y todo lo que haces y todo lo que hagas, lo tienes que hacer de corazón como para el Señor. Todo así, todo lo que hagas. Entonces, un buen filtro para ver si es la voluntad de Dios o no en tu vida algo es, ok, ¿esto es bíblico? Esta decisión que quiero hacer, ¿es bíblica o no es bíblica? Esta decisión que quiero hacer, ¿la puedo hacer de todo corazón para el Señor? ¿O como que el Señor y esta decisión no tienen nada que ver? Es un filtro. ¿Esto que quiero hacer es para el Señor o lo puedo hacer para el Señor o no? Otra pregunta que puedes hacer en una decisión en tu vida este próximo año es ¿esto edifica mi vida? Desde las decisiones más pequeñas, una serie en Netflix. No, me recomendaron una serie buenísima. Y dicen mis amigos, está re buena, que no han así, y se desvelan y todo, y toda la plática es de eso. Ok, ve los cortos, ve o sea, es R, o es PG-13, o es para todo público, familia. Y entonces depende de eso, tú decides, ok, esto va a edificar. ¿Qué significa edificar mi vida? ¿Esto va a construir o destruir mi vida? ¿Esto va a construir mi visión de Dios o la va a destruir por completo? No solamente mi vida, sino la vida de los que me rodean. Entonces, una buena pregunta es, ¿esto edifica mi vida, mi carácter? ¿Me va a servir? ¿Me va a hacer más disciplinado? Acuérdate que cuando haces algo, estás rechazando otras cosas en tu vida. Cuando decides hacer algo, estás dejando, y puede ser que estés dejando algo bueno que Dios ya te haya dicho que tenías que hacer. Entonces, lo primero que te tienes que preguntar ¿es bíblico o no? Y para eso tienes que conocer tu Biblia. La segunda pregunta que te tienes que hacer es, o más bien una decisión que tienes que hacer es, sin importar las circunstancias, sin importar las otras personas, sin importar las consecuencias y sin importar mis sentimientos, voy a decidir obedecer a Dios este próximo año.
Voy a decidir obedecer a Dios. Ahora, esa decisión la tienes que tomar antes de las decisiones que vayas a tener que tomar el próximo año. ¿Sí soy claro con eso? La decisión de voy a obedecer a Dios sin importar las circunstancias, sin importar las otras personas, sin importar mis sentimientos, la vas a tomar antes de que lleguen esas decisiones el próximo año. Obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Acompáñame a Romanos, y eso está ya atrásito de tu Biblia. Romanos 12. De hecho, es un buen versículo para memorizar para el próximo año. Romanos 12. El libro de Romanos es un libro increíble que habla sobre la gracia de Dios, sobre lo que Dios hizo por nosotros. O sea, cómo somos justificados y perdonados simplemente por la gracia de Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz. Y Romanos 12, del capítulo 1 al capítulo 11 es qué es lo que hizo Dios. Y del capítulo 12 al capítulo adelante es qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero primero tenemos que entender lo que hizo Dios por nosotros. Y entonces Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que son muchas, que son inagotables, que son eternas. O sea, Pablo está diciendo, por el amor de Dios que ya vimos en del capítulo 1 al capítulo 11, les ruego por estas misericordias que son muchas, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo primero que tienes que hacer, es tú decir, Señor, me rindo a ti. Todo mi cuerpo y mi vida y mi mente y mi corazón son tuyos, y yo voy a decidir obedecerte a ti, otra vez, sin importar las circunstancias, las otras personas y mis sentimientos y las consecuencias. Voy a obedecerte a pesar de las consecuencias que pueda tener obedecerte a ti, Señor. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Esta palabra siglo es cosmos. Entonces no te dejes moldear por este cosmos o por la cosmovisión del mundo secular sin Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez, es bíblico la palabra de Dios, un compromiso con ella para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, tienes que rendir tu vida y tu voluntad a Dios. Jesús lo hizo en Getsemaní, dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Número 1, la Biblia, ¿es bíblico o no? Número 2, es decidir obedecer antes de que tenga que tomar las decisiones en mi vida, sin importar las circunstancias. Y número 3 es ¿Dios abre las puertas o no? Ahora vamos por favor a Apocalipsis, al final de tu Biblia. Al final. Apocalipsis capítulo 3. Y puedes leer el libro de Hechos. En el libro de Hechos ves una iglesia dinámica, llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los está mandando a unos lugares, les está negando ir a otros lugares. El Espíritu Santo realmente se ve en la vida de los creyentes. Es una iglesia completamente dinámica, Dios moviéndolos, Dios abriendo puertas, pero tienes que saber que a veces Dios también cierra puertas. Una vez en una ocasión en mi vida tenía que tomar una decisión de un cambio de trabajo. Son decisiones muy importantes, y más cuando ya tienes 3 hijos, ¿verdad? O sea, y entonces una de las cosas que oré dije, Señor, si este trabajo tú lo tienes para mí, abre las puertas y que se den las circunstancias. Pero si este trabajo no es para mí, ciérralas por completo. Tienes que aprender a orar así. Señor, si es que sea, si no, ciérrales por completo. Y mira lo que dice Apocalipsis 3, versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está hablando de Jesús.
Ve, Cuando, cuando haces un compromiso con la voluntad de Dios, puedes orar así y decirle, Señor, tú cierra o tú abre, y yo obedezco. Ahora tengo un amigo que tiene un dicho que dice, si Dios cierra la puerta, no te metes por la ventana. No pelees con eso, con Dios. Yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Tienes que aprender como cristiano a reconocer esas puertas abiertas, el cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y yo he visto esto en mi vida. Cuando Dios cierra una puerta, esa vez que oré y dije, Señor, tú cierra la puerta, Dios tenía una más adelante abierta mejor. Tienes que confiar en la providencia de Dios en tu vida. Entonces no pelees con su voluntad. Ya vimos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora, vamos a 1 Corintios, y ya sabes dónde está 1 Corintios porque pasamos casi un año en 2 Corintios. Eso está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, capítulo 10. Primera Corintios capítulo 10, versículo 23. Primera Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito. Todo me es permitido. Todo me es lícito. En esta, lo que ya vimos en Santiago, la ley de la libertad. A Jesús le preguntaron esto. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Y Jesús dijo, ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo, dice Jesús, es semejante a ese, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esas dos cosas, ya cumpliste toda la ley y los profetas. Si haces esas dos cosas, ya de pasta a pasta cumpliste la palabra de Dios. Entonces, un buen filtro para saber qué hacer en tu vida es ese. Es, ok, esta decisión me hace amar más a Dios. Esta decisión me hace amar más a mi prójimo. Porque en esas dos decisiones se cumple toda la ley y los profetas. Y entonces, por eso, 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, no todas las decisiones que vayas a tomar el próximo año te convienen. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces hay decisiones que no te edifican, que no te construyen, que no te hacen un mejor cristiano, que no edifican a los que están alrededor de ti. Y ve este filtro para tomar decisiones en tu vida. Versículo 24, ninguno busque su propio bien. Vivimos en una sociedad que está completamente ensimismada. Y el consejo bíblico es no busques lo tuyo, no busques tu propio bien, sino el de otro. Ahora mira versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo saber si es voluntad de Dios? Ok, haces esta pregunta. Si tomo esta decisión, ¿quién se lleva la gloria? Porque todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Ahora, vamos al capítulo 6, ahí de 1 Corintios 6. Porque Pablo tiene todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios ahí atrasito en el capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, ahí está, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cómo saber que eso no es para tu vida? Si esa decisión va a hacer que seas un esclavo de eso. Que te crea una adicción. Que te haga dejar cosas buenas por esa decisión. Aunque todo te es lícito. No todo conviene porque
Tu amo no tiene que ser eso, tu amo tiene que ser Dios. Entonces, una pregunta que te puedes hacer es, ok, ¿esta decisión desordenaría mis prioridades en mi vida? Ahora sí sabes cuáles son las prioridades, ¿verdad? Tu prioridad número 1 como cristiano es Dios. Mas busca primero el reino de Dios, todas las cosas serán añadidas. Tu prioridad número 2 como cristiano, si estás casado, es tu esposa. Tu prioridad número 3 son tus hijos. El matrimonio falla cuando estas prioridades no están bien, ¿eh? Cuando haces que tus hijos sean tu prioridad y no tu esposa. Y ahorita te voy a explicar por qué son bíblicas esas prioridades. Entonces, número 1, Dios. Número 2, tu esposa. Número 3, tus hijos. Número 4, tu trabajo. Y número 5, y al final, tu ministerio. Esas son las prioridades bíblicas y tienen que ver con qué tan eterna es la relación. Entonces, Dios como cristiano, tu relación con Él es eterna. Es la número 1. Es la que más va a durar. Es la que más plenitud da porque a su lado hay plenitud de gozo. Número 2, tu esposa. Sí sabes que la relación que más dura interpersonal si estás casado es con tu esposa porque tus hijos un día se van a ir. Y tu esposa se va a quedar. Y tu esposa es tu mejor compañera. Tienes que nutrir esa relación. Después tus hijos, porque tus hijos los tienes desde que nacen y por ahí de los 21, 22, 23, como flechas, se van. Después tu trabajo, y más hoy la generación millennial cambia de trabajo más o menos cada 3 años, ¿sabías? O sea, antes cuando veías un currículum, no, pues mira, cambio de trabajo, no sirve. Hoy no, hoy ya, así es. Cada 3 años quieren estar cambiando de trabajo. Entonces es eso, tu trabajo no es eterno. Y entonces no le des la prioridad como si fuera lo más eterno en tu vida, como si fuera el peso más importante. Cuando tus prioridades, en consejería matrimonial es ese, bueno, ¿cuál es el problema? No, es que mi esposo todo el tiempo está trabajando. ¿Qué está diciendo eso la esposa? Su prioridad no soy yo, su prioridad no son los hijos, su prioridad no es Dios. Ahora, dice Talí, no, yo creo que sí tengo bien mis prioridades. Ok, tú puedes pensar eso, pero pregúntale hoy si tienes hijos, pregúntale a tus hijos hoy. Oye, mi amor, para papá, ¿qué es la prioridad número 1? Y no les regañes, si te contestan algo que no quieres escuchar. Tus hijos dirían, para papá la prioridad número 1 es Dios. Ahora, si no tienen esa respuesta, que ellos te conocen perfecto, ya tienes algo que hacer para este próximo año. Que tu prioridad sea Dios. Las prioridades son muy importantes. Aquí todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es ok. Esta decisión que estoy tomando me acerca con lo que batallo en mi vida o me aleja de la tentación y me acerca más a Dios. Y entonces puedes empezar a tomar tus decisiones así en la vida. Ahora, vamos a Filipenses 4. Eso está después de 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Filipenses capítulo 4. Ahora, déjame te doy cómo tomar decisiones en mi vida. Proverbios 11:14 dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Muy importante, en la multitud de consejeros no está la respuesta. En la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Por qué? Porque tú vas... Ahora, ¿quiénes van a ser sus consejeros? No, pues ya sé, mis cuatachos de... No. Cristianos maduros. Y por favor, más maduros que tú. Tienes que tener a alguien en tu vida que pueda hablar a tu vida. Que pueda decir, oye, tengo esta decisión que tomar en mi vida. Necesito platicártela y en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Por qué? Porque esa persona va a ver algo que igual tú no estás viendo. Y te va a dar una perspectiva. Y va a orar contigo. Y después vas con 2 o 3 personas
Y ahora, busca consejeros que no te van a decir lo que quieras oír, sino lo que dice la Biblia. Oye, a ver, ¿ya consideraste esto? ¿Ya consideraste esto? ¿Ya consideraste esto en tu vida? Entonces, en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Tienes eso en tu vida? Si no, es un buen momento de hacer eso en tu vida aquí en Semilla. Filipenses 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Déjame te pongo un reto para el próximo año. Yo ya lo hice. Una oración que Dios no ha contestado en tu vida. O sea, que has orado una o dos veces, pero que realmente quieres que Dios haga eso en tu vida. Puede ser en tu vida, en la vida de los que te rodean, con alguna circunstancia. Puede ser algo que dices, o sea, ya esta situación ya me tiene angustiado, me tiene cansado. Ok, el reto es que todo el próximo año sea tu oración número 1 y que la ores como si Dios te la fuera a contestar el próximo año. Y que en medio de estar orando estés buscando sus promesas en esa única sola cosa. Y que le pidas a Dios con fe, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú quieres esto en mi vida y yo te pido, Señor, interven en esto en mi vida. Haz algo que yo no he podido lograr, haz algo que se sale totalmente de mi control, quiero ver tu poder en esto. Y óralo, haz que esa oración, posiblemente hace muchos años era tu oración número 1 y la dejaste a un lado. Retómala y ora todos los días. Es más, cuando vengas a Semilla, en el camino, ora por eso, todos los domingos. Y si vienes los miércoles, todos los miércoles. Y realmente órala con fe y espera que Dios conteste. Porque entonces si nosotros hacemos eso, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces déjame te doy el resumen. Número 1 para tomar una decisión, ¿es bíblico o no es bíblico? Por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y dices, Talí, ¿qué es? ¿Cómo? A ver, dame un ejemplo. Ok, la Biblia dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación, apártate de fornicación. O sea, apártate de tener relaciones fuera del matrimonio. Apártate de inmoralidad sexual, fornicación es apártate de pornografía. Y esa es la voluntad de Dios. Eso es nuestra santificación. Entonces, ¿es bíblico o no es bíblico? Número 2, decide hoy, antes de que llegue la decisión, obedecer a Dios sin importar las circunstancias, otras personas, las consecuencias y mis sentimientos. No importa lo que sienta, voy a obedecer a Dios. Número 3, tienes que aprender a ver dónde Dios está abriendo puertas y cerrando puertas y pídeselo. Señor, abre la puerta, cierra la puerta, pero que sea evidente. Número 4, pregúntate, ¿esto edifica mi vida? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me hace bien? ¿Hace bien a mi carácter cristiano? ¿Hace bien a mis disciplinas cristianas? ¿Me acerca a Dios? ¿Me aleja de Dios? ¿O esto me va a dominar? Número 5, busca consejeros cristianos. Oye, ¿me puedes dar tu punto de vista en esto? ¿Y puedes orar por mí? En la multitud de consejeros hay seguridad. Y número 6, todas las decisiones que hagas el próximo año, ora. Señor, ¿me puedes dar tu sabiduría? Y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Después de estas 6 cosas, tomar las decisiones por fe. O sea, después de todo este proceso,
que si te das cuenta es parte de tu relación con Dios. Cuando vayas a tomar una decisión el próximo año, hazla por fe. Porque el libro de Hebreos que vamos a empezar a estudiar el próximo domingo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la manera de agradar a Dios es por fe. Y entonces, Señor, ok, yo ya hice estos 6 pasos, yo ya oré, yo ya busqué a Dios, yo ya vi las puertas abiertas, yo ya vi las que se cerraron, yo ya pedí consejo y te estoy considerando en esta decisión en mi vida. Y entonces lo estoy haciendo en tu gracia y lo estoy haciendo por fe. Y entonces, si haces todo eso y lo haces por fe, en su gracia, Proverbios 3, 5 y 6, entonces fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, es lo que estás haciendo, lo estás reconociendo en todos tus caminos, y si te equivocas, ¿qué crees que va a pasar? Él va a enderezar tus sendas. Y entonces va a ser en su gracia. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, y quiero terminar, por favor, en Juan 6:40. Entonces, atrás de Filipenses está Gálatas, 1 Corintios, Romanos, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Versículo 40. Mira la claridad de la Biblia en cuanto a la voluntad de Dios. Y entre más conozcas más la Biblia, más vas a conocer a Dios. Y entre más conozcas a Dios, vas a conocer qué es lo que Él quiere para tu vida. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Jesús está diciendo, esta es la voluntad del Padre, esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios para ti hoy es que tengas vida eterna. La voluntad de Dios para ti hoy es que creas en Jesús como tu Señor y tu Salvador. La voluntad de Dios para el mundo es que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y vayan a Él. La voluntad de Dios para el mundo es que todos conozcan quién es Él. Y Jesús dice eso, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan a Dios y a Jesús. Esa es la voluntad de Dios.